contrario, Octaviano, muchísimas gracias. Yo encantada de estar contigo en esta sesión, igualmente con Javier Moreno y bueno, Maritza, muchas gracias por la invitación. A todos mis colegas de la Universidad Autónoma de Hidalgo, bueno, pues es un honor estar compartiendo con ustedes en esta sesión. Espero aportar mi granito de arena a este tema, que es un tema pues complejo, polémico, como dicen ahora, poliédrico, porque tiene muchas aristas y muchos asuntos a discutir. Yo con todo gusto he preparado una presentación, es para ustedes, quien la quiera tener pues se la hago llegar al doctor Octaviano y la pueden ustedes consultar. Siempre trato de poner algunos links para que si algo es de su interés, puedan ustedes profundizar en lo mismo. Y bueno, sí, efectivamente. Bueno, perdón si me dan permiso de compartir. Aquí estoy viendo que me tienen que dar el permiso de compartir todavía Hola, Fri, para gusto en enviarles saludarte enseguida. la presentación, si son tan amables. Y bueno, efectivamente, fíjense que este tema de la inteligencia artificial creo que a todos nos ha tomado, no sé si por sorpresa, porque bueno, esto ya se venía a venir, pero sí creo que hay que reflexionar qué es lo que estamos haciendo, cómo es que la inteligencia artificial con pues tan poco tiempo de emergencia, porque esto es de 2022, 23 a la fecha, pues sí que ya ha penetrado en la cotidianeidad de todos nosotros. No sé qué tan conscientes somos o no de esa realidad, pero sobre todo, ¿qué estamos pensando en el ámbito de la educación? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Qué es lo que se sabe de los usos que estamos haciendo de estas tecnologías? Y sobre todo, pues, ¿dónde están esos puntos de beneficio para el desarrollo de esas personas que estamos formando, tanto como seres humanos como futuros profesionales? Yo creo que hay muchos retos, hay muchos dilemas, hay muchas áreas de oportunidad, pero bueno, lo inicial es que nosotros como docentes podamos estar claros de estas realidades. Entonces, pues miren, yo con todo gusto les comparto esta presentación, reitero, es para ustedes y tal vez lo primero que a mí me llama la atención pues es cuando solicitamos algún tipo de imagen o simplemente tecleamos inteligencia artificial, bueno, pues siempre vemos todas estas miradas, que esta todavía la veo un poco más realista, pero las miradas que nos suele enviar la tecnología son inteligencias robóticas, futuristas, casi siempre haciendo lo que se supondría que hacemos los seres humanos. Yo eso lo quiero cuestionar y me gustaría más bien en esta charla, pues acercarnos a situaciones más, por lo menos de lo que es el punto de partida, la realidad actual de lo que es la inteligencia artificial en la educación, pensando que ya estamos, claro, inmersos en eso que se llama la revolución industrial 4.0, que algunos autores han llevado a este concepto de educación 4.0 y para pensar cuáles son los alcances y limitaciones que esto tiene. Reconocer en nuestra realidad mexicana, latinoamericana, qué es lo que está sucediendo, explorar algunos escenarios educativos de lo que se está haciendo en nuestra región y, por supuesto, discutir qué aportes y qué retos tenemos que enfrentar. Siempre me gusta que este tipo de charlas las pensemos mm, posicionándonos como sujetos educativos, actores de la educación. Lo primero es que hay que empezar, la inteligencia artificial ya está presente en nuestra vida. Fíjense que muchas personas de repente me dicen que no es así, que eso es algo futurista o que eso está en los países más desarrollados o que eso sucede en ámbitos altamente tecnologizados. Sería la primera pregunta. Nosotros ya estamos siendo personas que utilizan la inteligencia artificial, ¿cómo y para qué? Cuántas aplicaciones, sitios con inteligencia artificial, programas conocemos y empleamos. Y claro, con qué sentido, en qué dirección, si eso se queda en la esfera
de nuestra cotidianeidad o si eso ya lo hemos llevado al campo de la docencia, cómo y para qué, y cómo vemos el caso de nuestros estudiantes, si le vemos ventajas y desventajas a la inteligencia artificial y si eso nos ha llevado a tomar o no tomar ciertas decisiones. Yo aquí les, entre otras imágenes que me parecen interesantes, les pongo esta de la UNESCO, donde pues se habla un poco de cuáles son todos esos ámbitos donde la inteligencia artificial puede penetrar en el ámbito de la educación. Tal vez no los alcancemos a vislumbrar todos, pero creo que sí algunos de ellos y me parece que pues eso puede ser muy interesante por toda esa responsabilidad que tenemos como educadores de las generaciones jóvenes. Me gustaría aquí iniciar con ustedes, pues compartiendo esta gráfica. Fíjense que, bueno, habría muchas más, tal vez de interés a compartir, pero simplemente, pues decirles que la inteligencia artificial sí que ya está en nuestro escenario de cotidianeidad. Ustedes saben que la Asociación Mexicana de Internet cada año realiza una encuesta para ver qué están haciendo los cibernautas mexicanos. Ya es una encuesta que tiene más de 20 años, creo que eso es de interés porque cuando entramos al sitio web de esta asociación, pues podemos ir analizando la evolución misma que ha tenido la penetración de las tecnologías digitales en la sociedad mexicana. No me atrevo a decir en toda la sociedad mexicana, porque sabemos que nuestro país enfrenta una importante brecha digital que está mediada por toda una serie de cuestiones. Pero fíjense que en la última encuesta, que es la de 2024, aquí les dejo el link para quien quiera ver en su totalidad, una encuesta sumamente interesante. Claro, ya se empieza a preguntar acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, siendo, pues, como les insisto, demasiado joven, de todas maneras ha tenido una penetración muy emergente, muy rápida, masiva, múltiple en muchos escenarios de vida. Y bueno, en esta encuesta de 2024, esta es una de las múltiples preguntas en las que se explora cuáles son esas tecnologías que con más frecuencia, ya mediadas por inteligencia artificial, estamos utilizando los cibernautas mexicanos. He de aclararles que, por supuesto, los cibernautas mexicanos que más utilizan estas tecnologías son las generaciones jóvenes. Entre los 18 a los 24 o 27 años son las generaciones que con más intensidad van a utilizar esta tecnología, pero también generaciones en otros rangos de edad. Lo interesante de estas encuestas es que cada año que se aplica la encuesta ha ido bajando la edad de lo que se considera cibernauta en México. Hoy en día se exploran poblaciones desde los 6 años y la edad de las personas mayores que están metidas en el campo de la tecnología cada vez se ha ido incrementando más. Es una necesidad, incluso para eso que llamamos el adulto mayor, estar en el ámbito de la tecnología, con todos sus bemoles, por supuesto, y con todas esas condiciones de interseccionalidad que podemos encontrar. En principio les diré que, claro, la brecha digital en México y América Latina ronda alrededor del 45%. Eso fue una realidad, pues, que enfrentamos y que fue muy visible cuando estuvimos en el proceso pandémico. Pero bueno, pensemos qué arrojó la encuesta en el 2024. Pues miren, muy interesante porque por supuesto que ya la inteligencia artificial ha penetrado en la sociedad mexicana. El 65% de las personas que se consideran internautas en esta encuesta ya están trabajando servicios de inteligencia artificial ligados al área del entretenimiento y la comunicación. Fíjense ustedes que todas las tecnologías digitales han penetrado así en las sociedades. En un principio no ha sido en ámbitos académicos ni muy sofisticados, sino sobre todo para comunicarnos
y para tener espacios de ocio y de recreación. Y bueno, pues las tecnologías que tienen mediación de inteligencia artificial, que el 65% reconoce estar utilizando, como ustedes ya se imaginarán, pues se ubican en Spotify, en Netflix o en YouTube como los principales espacios mediados por inteligencia artificial. Pero lo que sí que es interesante, a diferencia de otros momentos históricos en los que ha entrado la tecnología digital, es que los generadores de texto, lo que es el chat GPT, vinculado a actividades laborales y educativas, ha tenido un fuerte impacto en lo que es el uso de la inteligencia artificial. Eso representa un 58% de las personas cibernautas. Les insisto, sobre todo el chat GPT, pero otros generadores como Gemini, Perplexity, por supuesto Copilot, etcétera. Recuerden ustedes que los etcétera siempre son múltiples porque las aplicaciones pues aparecen asociadas a una diversidad de empresas y grupos que están generando esta tecnología. Pero piénsenlo simplemente, 6 de cada 10 personas que están en el ámbito de la tecnología ya están utilizando la inteligencia artificial en su modalidad de chat GPT. Eso se los voy a preguntar un poco más adelante, haciendo qué, ¿verdad? Porque creo que eso es lo importante, no solo la tecnología que se usa, sino cómo y para qué se usa. Y fíjese que en un tercer nivel, muy importante, los asistentes virtuales. Yo esto me hace pensar varias cosas. Ustedes no sé si lo sepan, pero muchos de estos asistentes virtuales en sus orígenes fueron pensados para generar accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad o limitación. No sé si ustedes tienen presente la historia de la evolución. ¿Qué les diré? Del control remoto que utilizamos en los televisores o las pantallas. En un principio fue pensado para personas que no tuvieran la movilidad ni la posibilidad de estarse levantando cada rato, cambiar los canales de televisión, por ejemplo, sino que a distancia pudieran hacer esos cambios porque sus capacidades de movilidad no se los permitían. Y luego resultó que nos dimos cuenta que esa era una tecnología que le podría servir a todos y cada uno de nosotros, no solo a las personas con discapacidad. Pues algo parecido, fíjense qué ha sucedido con los asistentes virtuales. Siri, Alexa, Google Assistant, pues en un principio fueron asistentes que facilitaron cosas de lo cotidiano en personas con alguna discapacidad y luego nos dimos cuenta que nos hacían la vida más sencilla y más confortable a toda la población. Pues hoy en día esos asistentes virtuales que están mediados con inteligencia artificial acaparan el 55% del uso de la ciudadanía en México. Yo estoy segura que estos datos se van a ir incrementando conforme se van generando estas aplicaciones y conforme se van diseminando y haciendo cada vez pues más sencillas, más navegables, más amistosas, llámenle ustedes. Claro, también se utilizan otras herramientas, por ejemplo, para la edición de fotografías, imágenes, para pues todos esos filtros que hoy en día utilizamos para dar la mejor cara posible, ¿verdad? De nuestra cotidianidad, nuestra identidad. Eso en un 27%. También se trabaja en lo que es la edición de videos, un 14%. Y bueno, hay otro tipo de herramientas de productividad y organización que también son importantes. Y fíjense que muchas de esas, aunque representan un 11%, están penetrando en el ámbito educativo. Yo no sé, eso también tal vez sea una anécdota personal, pero me doy cuenta cómo cada vez más el estudiantado busca estas herramientas que les permitan organizar sus agendas de trabajo y generar formas distintas de organización y gestión de la información. En síntesis, pues la inteligencia artificial estamos utilizando no solo en comunicación y recreación, sino ha penetrado
definitivamente en el campo de la educación y por supuesto en el ámbito laboral. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Dándonos cuenta que la herramienta de inteligencia artificial más empleada, pues es el chat GPT. No sé si ustedes lo han reflexionado. Les pongo aquí una imagen de pues nuestros colegas uruguayos. Ustedes saben que ellos tienen una historia pues un tanto singular en el contexto latinoamericano. Algunos dicen que son el cisne blanco de las tecnologías digitales porque pues por muchos factores socioeconómicos, históricos, poblacionales, incluso geográficos, de geografía social, humana y demás, política, pues han logrado consolidar una sociedad, por un lado, una sociedad mucho más lectora que la nuestra, ¿verdad? Yo creo que eso sí, tendríamos que tenerles un poquito de envidia, si ustedes me permiten usar esa palabra, pero también han tenido proyectos exitosos en el uso de la tecnología. Ellos se han dado a la tarea de estudiar cómo es que los docentes utilizamos la inteligencia artificial en las aulas, cómo está penetrando la inteligencia artificial y lo que han encontrado es que pues todavía hay un debate. Aquellos que pensamos que la inteligencia artificial pues puede ser un recurso importante para generar conocimiento, pero también aquellos que pensamos que la inteligencia artificial está siendo un obstáculo, que está pues interfiriendo en la construcción de conocimiento de parte del ser humano. ¿Qué se ha encontrado? Pues en general, fíjense que los estudiantes, y no sé si nosotros profesores tendríamos que reflexionarlo, estamos sustituyendo nuestra práctica del googlear de San Google por la práctica de consultar el chat GPT y de entonces ahora solicitarle a la inteligencia artificial a la que ustedes trabajen. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con Copilot, me parece un buen recurso, lo tengo muy accesible, pero pues ustedes díganme el que puedan utilizar como un recurso básico para la búsqueda de información que sea equiparado o sea sustituido en relación a lo que eran las consultas en Google o en otras bases de datos. ¿Esto es bueno o malo? Pues miren, ni bueno ni malo. Más bien tendríamos que analizar con qué sentido lo estamos utilizando. En un estudio que hacen los colegas uruguayos en 2024, pues se encuentran todas estas posibilidades, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial? Yo aquí se los dejo para reflexión de ustedes. Ubiquen ustedes si son personas que utilizan la inteligencia artificial en sus aulas, cuál de estos números sea el que refleja más la mirada con la que ustedes utilizan o no utilizan la inteligencia artificial. Pegan consignas, prompts, que es el nombre correcto en la inteligencia artificial, copian respuestas y las envían al profesor. Muchos estudiantes los que hacen, les insisto, es sustituir esa tarea de investigación, entre comillas, donde solicitan alguna información, alguna tarea, hazme un ensayo, realízame un resumen, dame estos datos de información, quiero que me des la biografía de un autor, lo que ustedes quieran, y la información que nos da la inteligencia artificial la copio y la pego. Volvemos a las tareas del copy-paste. Eso es algo que se está haciendo mucho con la inteligencia artificial y bueno, pues es el tipo de tareas que si ustedes le aplican eso que se llama software de coincidencias, que no se llama software de plagio, software de coincidencias, pues va a tener un alto porcentaje y les va a reportar que el trabajo fue hecho básicamente pues por la inteligencia artificial en respuesta a un prompt que el estudiante le solicitó. Un siguiente nivel sería que la inteligencia artificial, claro, crea la respuesta, pero que el estudiante, bueno, por lo menos la lee, la edita, la ajusta, se da cuenta que tiene que hacer un algo para dar respuesta al trabajo que ha solicitado el docente y se las envía. Ahí ya hay algún aporte del alumno, pero un tercer nivel sería que el estudiante no se queda con una sola respuesta, genera varias, las edita,
encuentra lo que es más pertinente para la actividad que está realizando, las edita, las replantea y se las envía, ya que hay un mayor nivel de elaboración del alumno. Otro pudiera ser que el alumno tiene claras una serie de ideas principales a través de una consulta a muy diversos medios, a eso que llamamos hoy en día una amplia ecología de medios y tecnologías al servicio del aprendizaje, pero ya con esas ideas principales, pues es cuando genera una serie de prompts, se las envía a la inteligencia artificial, va generando una serie de borradores, de propuestas, de prototipos de los trabajos que se le han solicitado y bueno, pues va mejorando con apoyo de la inteligencia artificial y de sus propias ideas los trabajos a realizar. Otra opción es donde ya estamos exigiéndole más a la persona humana, es que se consulte la inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial, pueden ser otros medios, internet, bases de datos, fuentes especializadas, qué sé yo. Y bueno, pues ahí obtenemos ideas principales, pautas de información importantes, las reescribimos ya desde nuestra perspectiva como persona, desde lo que estamos trabajando y las enviamos. Ya generamos una producción donde hay una consulta a todos estos recursos informáticos, pero la autoría reside mucho más en la persona que está creando la producción, la persona o el equipo, ¿verdad? Porque pueden ser actividades tanto personales como actividades colaborativas. Y bueno, ya cuando los profesores estamos en contra de estos recursos, les decimos, no consultes internet, no consultes inteligencia artificial, tú me tienes que hacer todo el contenido de la actividad o tarea que te estoy solicitando, porque le voy a aplicar un software de coincidencias y si aparece cualquier porcentaje de consulta en estos medios, olvídate, eso no lo voy a aceptar. ¿Cuál sería nuestra opción como docente? Yo les pediría que ustedes lo pensaran y en función de eso al final hagamos una discusión considerando lo que vamos a estar discutiendo en esta sesión. ¿Qué sería lo más sensato? ¿En qué momento logramos que estos recursos tecnológicos que yo quiero afirmar son pues tecnologías que surgen como artefactos culturales en un momento sociohistórico determinado, pues realmente nos están apoyando en la formación de los alumnos y en qué momento estamos llegando pues a esas visiones reproductivas donde sustituimos una tecnología o un recurso por otro. Seguramente ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero a mí sí me tocó todavía esa etapa donde íbamos a las papelerías a comprar las estampitas que les llamábamos, las monografías, y pues lo que hacíamos, no había inteligencia artificial, no había internet, no había bases digitales, pero bueno, pues era reproducir, copiar, pegar lo que aparecía en esos materiales impresos y pues eso era muchas veces lo que satisfacía la demanda que nos solicitaban los profesores, porque si tú lo ponías en tus propias palabras o le cambiabas algo, pues ya no se consideraba una respuesta válida. Entonces, ¿cuál sería la mirada más sensata, no? Me gustaría que ustedes lo pensaran un poco por lo que vamos a discutir. Y en ese contexto, me gustaría hablarles de esto que se llama la educación 4.0. Mm, Fíjense que a mí me gusta más que hablar solo inteligencia artificial por solita, sin ningún otro apelativo, a la idea de, bueno, estas tecnologías que son artefactos culturales, sociohistóricos, creados por el ser humano, ingenios humanos, que tienen un componente tecnológico, pero también tienen todo un componente simbólico, semiótico, cognitivo, educativo, ¿verdad? No se quedan solo en lo técnico. ¿Cómo lo empleamos? ¿En qué contexto y con qué sentido? Eso nos permite pensar de otra manera la evolución de las tecnologías en la educación. Si bien es cierto que esta evolución ha sido compleja, viene desde los años 90,
la emergencia o la irrupción del Internet en las escuelas, pues sí que fue un hito importante porque pues pudimos acceder a la supercarretera de la información. Podemos recuperar desde esa época la información que ustedes gusten. Ya ninguna enciclopedia, ni la enciclopedia británica, que era la más sofisticada en ese momento, bueno, se quedaba corta con todo lo que podíamos buscar en Internet, que a veces nos contradecía, que a veces dudábamos de su validez, pero que nos podía permitir apoyar una enseñanza centrada en el contenido disciplinar, en el contenido curricular, y podíamos lograr un aprendizaje de contenido que superaba información como nunca antes lo habíamos visto. Pero conforme va evolucionando la tecnología, nos damos cuenta que tal vez lo más interesante no es tener cúmulos y cúmulos de información, enciclopedizar la educación. Eso está ahí, es muy importante, nadie lo puede negar. Es una mirada muy de acceso a la información y restrictiva, pero empezamos a darnos cuenta que tal vez lo más importante era la web social y la posibilidad de utilizar multimedia. Ya en el inicio de este siglo pensábamos que eso nos daba más opciones de construir una web social, conversacional, dialógica, que la multimedia nos daba la posibilidad de otros lenguajes de comunicación y aprendizaje, que podíamos tener más interacción, más colaboración y que ya no solo era aprender contenido, sino el aprendizaje multimedia, el aprendizaje visual, el aprendizaje estratégico, cobraban carta de ciudadanía. Y que si algo era interesante en la tecnología, era la posibilidad de socializar e interactuar con otros. Díganme si a ustedes les gusta esa idea de educación virtual, donde solo entro a bajar artículos, resumirlos, contestar cuestionarios y hacer exámenes. Ya vimos que eso es lo que nos va a hacer huir de la educación virtual, entre comillas. No es eso lo que busca un aprendiz en la red. Mínimamente busca una web social con aprendizajes multimedia, con múltiples lenguajes y con posibilidades de interacción con otras personas. Ya pasando pues la primer década de este siglo, nos damos cuenta que es muy interesante y que las tecnologías y las aplicaciones que surgen nos permiten eso que se llama el aprendizaje autodirigido, las trayectorias personales para aprender, que todo el mundo quiere un currículum flexible que le permita ir ajustando a sus necesidades e intereses los procesos educativos. Hay que personalizar las experiencias en la virtualidad y esa es una gran virtud que podemos tener con las aplicaciones existentes. Pero fíjense que también surge otra idea muy disruptiva. Ya no tenemos que quedarnos en consumir información. Realmente nos damos cuenta que son los jóvenes, sobre todo la población joven, quien está construyendo eso que llamamos redes sociales, quien está generando contenidos sumamente diferentes, quienes inventan escenarios inéditos para construir conocimiento y compartirlo en escenarios virtuales. Es cuando nos damos cuenta que surge lo que se llama el perfil prosumidor, el que no solo consume, sino también crea, produce, genera conocimientos. Y empieza esta idea de que el aprendizaje con más potencial es un aprendizaje que atraviesa una diversidad de medios y lenguajes. Es un aprendizaje transmedia. Ocurre, claro, en el escenario escolar, que es el escenario tradicional para formar a los jóvenes, ya sea en la educación básica o universitaria, pero ocurre en muchos otros escenarios. Nos empezamos a dar cuenta que se empieza a conformar una identidad virtual, una mentalidad virtual en las personas. Ya surgen toda una serie de encuestas, entrevistas, estudios, donde nos damos cuenta que la tercera parte de nuestro día estamos conectados a pantallas. En esta misma encuesta que les comenté del 2024,
ya se encontraba que las personas pasamos en promedio, los cibernautas andamos en promedio 8 horas, 15, 20 minutos al día en la red, haciendo lo que gusten, escuchando nuestra música, viendo videos, enterándonos de las noticias, haciendo trámites del gobierno, chateando con las personas significativas, haciendo las tareas, lo que gusten. Pero la tercera parte de nuestro día transita en pantallas y depende de la conectividad. El día que no tenemos conectividad, se va la luz, no hay red, bueno, entramos en conflicto. ¿Qué sucede? Bueno, pues hay interesantes autores en el campo de la antropología cognitiva que nos dicen que hemos ido desarrollando a través de estas tecnologías, pues eso, una prótesis mental llamada exocerebro digital. Es un tema muy interesante que creo que nos hace pensar cómo nuestra identidad ha ido transitando a la digitalización y a tener toda una serie de apoyos, de artefactos que nos permiten gestionar nuestra vida en lo cotidiano con la mediación de la tecnología. Pero la emergencia de la inteligencia artificial y de las tecnologías de última generación marca otro hito importante. Yo les pongo aquí una flecha que continúa porque, bueno, pues no sabemos qué otras tantas cosas vamos a experimentar, pero en el momento que estamos hoy en día, pues nos damos cuenta que el aprendizaje no tiene territorios. El aprendizaje es un acto complejo, un acto sentipensante. Ya no podemos separar la cognición de los afectos y del contexto social de donde ocurre. ¿Verdad? Nos damos cuenta que la mejor forma de trabajar es a través de proyectos, que cada vez se nos exige más una mirada interdisciplinar. No sé si ustedes eso lo estén experimentando en su profesión, en su carrera. Es complejo, suena muy bonito, todo el mundo lo vende como, ay, qué bonito la interdisciplina, la multidisciplina. No es sencillo porque toda la lógica del siglo XX nos formó en una disciplina. Yo soy psicóloga, tú eres sociólogo, el otro es pedagogo, el de más allá es médico. Y hoy en día tenemos que o interactuar o estarnos acercando a conocimientos con múltiples interacciones. De hecho, las profesiones que se avichuran en el futuro, pues van a ser profesiones más híbridas que lo que conocemos hoy en día. Y bueno, ni me atrevo a decir en el futuro, las que se están generando ahorita mismo. Se esperaría currículos cada vez más modulares, más flexibles. La idea de que la tecnología, claro, como nada, nada es neutral, todo está cargado de intencionalidad. La tenemos que pensar no solo por la tecnología misma, ¿a dónde queremos llevar esta tecnología? Fíjense que después de los procesos que vivimos en pandemia tan fuertes. No sé ustedes, pero yo sí que pienso que nuestra vida se escribe prepandemia y pospandemia. Ya no es antes de Cristo, después de Cristo, antes de la pandemia, después de la pandemia. Pero bueno, en el campo del currículum, por supuesto que se empezó a replantear cuál era el sentido del currículo escolar y muchas de las sociedades y países hoy en día pues empezaron a replantear en términos de objetivos de desarrollo sostenible, la tecnología al servicio de cómo podemos avanzar la sociedad en una educación para la paz, para la equidad, para el cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, ese va a ser un tema muy importante. Se empieza a hablar que los métodos y materiales educativos tienen que generar ecologías de medios y tecnologías al servicio del aprendizaje. No nos vamos a pelear con los medios impresos ni con el contenido físico, mucho menos con el virtual, pero ¿qué sentido tiene cada uno de estos? ¿Con qué cualidad y calidad tenemos que ponerlos al servicio del alumno? ¿Cómo podemos lograr que sean accesibles? Si yo soy una persona con discapacidad visual, esos medios y tecnologías, ¿cómo me van a llegar? Si soy una persona sorda, si mis problemas son psicomotrices, si a lo mejor tengo algún problema, ¿qué será? De la comprensión y la apropiación de la comprensión lectora, si me considero, entre comillas, neurodivergente.
reconociendo esa diversidad humana, ¿qué hago con medios y tecnologías para el aprendizaje? Empieza la idea de que pues todos tenemos que transitar en entornos híbridos, presenciales, virtuales, que esa va a ser una realidad no solo para nuestra vida en la escuela, sino para nuestra vida en todos los escenarios, sobre todo en los ámbitos laborales. Se empieza a pensar que hay que preparar en una educación para toda la vida. Y bueno, pues las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las tecnologías asistivas, empiezan a cobrar una fuerte importancia. Y eso es lo que hoy en día se llama educación 4.0. Ya he leído trabajos que dicen que ya vamos a la 5.0. Yo de repente digo, bueno, espérenme tantito, veamos la realidad de nuestro país. Si ustedes me preguntaran en dónde se quedó Aprende en Casa, a lo mejor yo se los pregunto a ustedes, ¿en dónde se quedó Aprende en Casa? ¿Llegó a la educación 3.0, a la 4.0? Perdónenme, no, no. Yo participé con colegas de UNESCO y de UNICEF en el monitoreo de este tipo de programas en la pandemia. Fueron 6 países los que se monitorearon en educación básica y pues nos dimos cuenta que los modelos de Aprende en Casa estaban entre los modelos de los años 90 e iniciando el 2000. Todavía se pensaba que había que apoyar contenidos temáticos del currículum. Se quería trasladar la educación presencial al entorno virtual y de repente aparecía algo vinculado a web social y multimedia, pero se seguía en una ruta de aprenderse el contenido, recuperar información. Y pues nos damos cuenta que eso hoy en día es necesario, pero de ninguna manera suficiente. Entonces, pues miren, sí que pienso que nuestra sociedad tiene un reto muy fuerte. A mí me parece que lo que se está planteando en los nuevos modelos educativos a nivel básico y superior es muy interesante, pero no nos podemos quedar atrás. La educación tiene que tener una direccionalidad. ¿Qué es lo que buscamos? Cada una de nuestras profesiones, ¿a dónde va? A buscar ciudades y comunidades que sean sostenibles, a tratar de generar igualdad de género, a promover salud y bienestar, a lograr pues que las energías que se utilicen sean renovables, que no produzcan sobrecalentamiento, que no generemos tanta basura tecnológica, que cuidemos la vida submarina. ¿Hacia dónde va? Si ustedes me preguntaran del cambio curricular más reciente en Colombia, se me hace muy interesante. Claro, va enfocado al objetivo de desarrollo sostenible 16, cómo lograr paz, justicia e instituciones sólidas. Yo me quedo pensando, ¿por qué no es un objetivo central para todos nosotros, desde la educación inicial hasta la educación superior? Creo que los hechos que estamos viviendo en nuestro país, pues nos llaman a que eso es algo fundamental, etcétera. Entonces, pues creo que tenemos que pensar desde esta mirada nuevos escenarios educativos. Algunos trabajos que se han hecho nos dicen que sí, sí hay cambios, claro, hay cambios y favorables. En la educación se ha tratado de generar y de introducir la tecnología para mejorar los sistemas automáticos, automatizar la educación y tender a una mayor personalización en un nivel básico, pero una mayor personalización. Y también se le ha apostado a automatizar los procesos administrativos. No sé en su universidad, en la mía, sí, aunque a veces siento que existe la burocracia antigua con la tecnología digital y de repente andamos duplicando tramitología. Córrele a pedir las firmas de tus tutores con tinta azul y autógrafas, porque si no, no valen. Y recorre toda la ciudad para que te firmen a mano. Llévate tu bolígrafo azul, pero al mismo tiempo les voy a pedir que me firmen en formato digital. Bueno, caray. Pero bueno, son cambios a veces que se sobrelapan, pero ahí es donde se ve que se están haciendo cuestiones que tratan de transformar no solo lo educativo, sino también los procesos de gestión educativa.
pero lo que no hemos logrado remontar, y es donde yo creo que hay que tener mucho interés, es la brecha digital en nuestra región. Les insisto, en algunos países se dice que disminuye, en otros que no, pero ronda alrededor de ese dato que les comento, un 45%. Claro, varía. Si ustedes hacen un análisis interseccional, varía. Claro, también eso es importante, pero todavía nos falta trabajar mucho las habilidades de ciudadanía digital, trabajar las tecnologías de manera estratégica. Creo que ahí se le ha puesto un poco mayor énfasis, pero el aspecto ético y de seguridad de los datos, de la información, del resguardo de la confidencialidad, etcétera, todavía tenemos un largo trecho por recorrer. Y otro, ¿realmente estamos cambiando el paradigma educativo o seguimos en esa idea de la enseñanza masiva, el agente educativo frente al pizarrón, sea inteligencia artificial, sea profesor de carne y hueso, sea un programa informático, o qué estamos pensando para cambiar la manera en que se aprende o que se enseña? Entonces, la inteligencia artificial creo que puede tener interesantes posibilidades, pero bueno, hay que pensarla desde su desarrollo educativo. Y me gustaría plantearles algunos ejemplos de escenarios y desarrollos educativos actuales. Todos los pensé en escenarios en México y en América Latina. Porque fíjense que si no, ustedes me dirán, ay, pues sí, maestra, pero pues allá en Alemania, allá en Finlandia, allá en los Yunais, los chinos, nosotros no. Fíjense que estos son desarrollos educativos que se están dando en nuestros contextos. Creo que algunos son muy meritorios, muy interesantes. No me atrevo a decir que sean los últimos, los non plus ultra, pero sí nos dan la oportunidad de pensar eso, cambios en el paradigma educativo y otras formas de enseñar y de aprender. A ver ustedes qué piensan. Y me gustaría también que reflexionaran si ustedes se ven reflejados en esos escenarios educativos. Porque les digo, si empezamos a pedir información en los sitios web, siempre nos van a poner a un robot futurista frente a un auditorio o diciéndole al ser humano qué hacer, o yo ya me cansé de esas imágenes de la creación donde una mano es robótica y la otra es la mano humana, o esos rostros mitad humano, mitad robot. Creo que mejor pensemos qué se está haciendo en concreto en esos escenarios donde se está introduciendo. Fíjense que no solo la inteligencia artificial, otras tecnologías ligadas a esta, pero que nos hablan también de simulación situada digital, que nos hablan también de escenarios de realidad virtual, de escenarios que recrean esto, lo que se llama el metaverso, de tecnologías asistivas, de tutoría mediada por tecnología, etcétera. Siento que ver estas imágenes nos da un mayor sentido de potencialidades en el campo de la educación y en nuestro escenario. A mí me gustaría que ustedes visualizaran, no que tengan que hacer esto, pero que pensaran qué se está haciendo en sus escenarios, en sus carreras, ustedes mismos, y qué les gustaría hacer, qué retos se enfrentan, con qué obstáculos, con qué posibilidades. Yo aquí puse estos 6 ejemplos, se me hacen interesantes. Primero, lo que ya les decía, escenarios cada vez más híbridos. Parte de la formación, casi todos, bueno, sí bueno, no los escogí entre educación superior y básica, no están solo en un nivel educativo. Y algunos saben que me gusta, que son proyectos intergeneracionales, donde convergen jóvenes de educación superior con niños de educación básica. Este primero les puse el ejemplo de escenarios en la odontología, donde la enseñanza transcurre en eso que se llama estaciones SECOE, estaciones por competencias, donde se genera toda una ecología de medios y tecnologías que está muy pensada en las competencias que tiene que desarrollar, en este caso el profesional de la odontología, y donde los espacios formativos son híbridos. Parte del trabajo se hace en escenarios virtuales, parte del trabajo en escenarios físicos,
una parte, claro, muy importante, se realiza en las clínicas de atención a población, pero otras son con escenarios de simulación. Se puede trabajar una parte de las actividades, pues con esto que estamos viendo aquí, que son modelos físicos, algunos muy sofisticados, otros no tanto, donde se van aprendiendo una serie de competencias, de dominio de estructuras anatómicas, de dominio de cuestiones básicas. Por ejemplo, ¿qué les diré? ¿Cómo anestesio a un paciente? ¿Cómo me doy cuenta si la pulpa del diente está dañada o no dañada? ¿Cómo tomo una radiografía? ¿O cómo analizo un caso a través de los estudios radiológicos y los análisis clínicos que me llegan de un paciente? A otros que ya son o con paciente simulado, que esa es una posibilidad, o con paciente real. Cómo se atraviesa ahí el tema de los aspectos éticos, de la comunicación con el paciente, de saber llevar el expediente, algo muy difícil que se ha encontrado, por ejemplo, en los profesionales de este campo de conocimiento, poder identificar las interferencias o las interacciones que se dan entre medicamentos. Soy un paciente con una hipertensión grave, ¿qué será? Una diabetes grave y voy a consultorio odontológico. ¿Qué me tienen que preguntar? ¿Cómo me tienen que anestesiar? ¿Qué medicamentos no me pueden dar? ¿Verdad? Entonces, fíjense qué interesante la manera en que se va creando ese entorno educativo y cómo se va llevando al alumnado pues a una formación más competencial, donde la tecnología está al servicio de ir perfeccionando sus habilidades y donde no se pasa al módulo o al conocimiento subsiguiente hasta que no se ha dominado a satisfacción pues una serie de saberes y competencias que se tienen que tener para dar el tratamiento y la intervención, eficiente, satisfactoria, ética, pertinente con el paciente. Yo cuando veo estos escenarios digo, caray, pues sí, ese es el tipo de profesionales de la salud que quiero que me atiendan a mí. Piensen ahora que además se está desarrollando eso que se llama la robótica colaborativa, en la que muchos profesionales de la salud, sean enfermeras, médicos, etcétera, van a entrar, porque como van a estar utilizando cada vez más tecnologías altamente sofisticadas, tienen que saber cómo trabajar y manejar todos esos artefactos con un sentido robótico y de inteligencia artificial con los que intervienen en el campo de la salud. Siento que todavía nuestra sociedad está un poco atrás. Estuve leyendo varios materiales sobre el caso de la enfermería. La enfermería ya mediada con estas tecnologías de alto nivel, ya muy avanzadas. Bueno, es una profesión que no se pueden ustedes imaginar toda la proyección que tiene, incluso el nivel de ingreso salarial y la alta demanda cuando son profesionales que han logrado transitar a este tipo de mirada profesional. Vamos a encontrar también, pues esto, el tema de la tutoría personalizada. Fíjense que es muy interesante porque ahí, no sé si ustedes han pensado o se han trabajado la posibilidad de tener su chatbot asociado a sus proyectos educativos, un tutor que va ayudando cuando ustedes no están, es como alguien que les ayuda en su espacio educativo con inteligencia artificial a dar información y apoyo a sus estudiantes, desde lo que puede ser cómo gestionar el grupo, la entrega de tareas, los plazos, qué actividades del semestre estamos haciendo, la agenda del curso, lo que ustedes quieran, hasta retroalimentación sobre productos académicos, información que nos genera la analítica del aprendizaje de las plataformas o sitios web. Todo eso puede ser muy interesante, pero todavía más, y ahí es donde yo encuentro sus bemoles, todos esos espacios de tutoría que no solo inciden en lo escolar y académico, sino hay muchos espacios de tutoría mediada por inteligencia artificial, donde se está trabajando espacios pues socioemocionales, estudiantes con altos niveles de estrés, estudiantes que están en una situación de recursamiento,
o que tienen tasas altas de reprobación escolar o que se sienten altamente estresados. ¿Se puede trabajar con estos tutores? ¿Con qué ventajas y desventajas? Yo les preguntaría. Yo noté un incremento importantísimo de este tipo de apoyos cuando estuvimos en pandemia, al menos con mis alumnos, y que lo vi y ahí encontré las cosas buenas y algunos bemoles que hay que pensar. El campo de la robótica y esto que se llama robótica pedagógica y lo que se llama el STEAM, los proyectos de ciencia, tecnología, matemáticas, arte y otras áreas de conocimiento. Bueno, creo que es el que ha tenido, me parece a mí, no sé, ustedes ya me dirán, más proyección hoy en día. Aquí la imagen que les comparto de este escenario educativo es un proyecto de robótica pedagógica con enfoque STEAM donde son estudiantes de licenciatura, los monitores, estudiantes de licenciatura de pedagogía, de ingeniería, de psicología, son monitores de chicos de educación básica, incluidos chicos con discapacidades, ¿verdad? Porque ellos no se pueden quedar al margen, trabajando en el diseño de robots pedagógicos, aprendiendo a programar, aprendiendo a generar artefactos sencillos que les permitan a ellos entender lo que es la lógica del design thinking y les permitan también pues a aprender toda una serie de conceptos que pues van a ser muy importantes para esta era en la que las personas pues tenemos que acceder a comprender todas esas posibilidades de diseño mediado por tecnología. Ventajas para nuestros jóvenes que se están formando en la profesión y ventajas también para nuestros niños de educación básica. Otros escenarios, los de inmersión y betaverso. No sé si ustedes lo han visto, pero bueno, muchas universidades extranjeras, la mayoría, eso sí, para que les digo que no, han generado espacios educativos, muchos de ellos gratuitos, donde ustedes pueden entrar a escenarios de inmersión, a simuladores de procesos científicos increíbles, preciosos. Otros son simuladores en el ámbito de la historia también. ¿Qué les diré? Entro yo a ver el Coliseo Romano en cómo está hoy en día, pero la inmersión que realizo con inteligencia artificial me permite recrearlo como estaba en la época de esplendor de los romanos, con todo su colorido, con todas las personas que ahí vivían, recreando las prácticas sociales, las actividades que ahí se realizaban, etcétera, en un escenario que me lleva del presente al pasado y me permite ver, comprender una realidad que si yo solo veo el vestigio actual, tal vez me quede muy corto para entenderlo. Hay proyectos muy interesantes que les diré en nuestras pirámides de Teotihuacán, preciosos en ese sentido, pues para ver lo que era la vida de esa cultura, de ese pueblo y cómo lucía en esa época lo que hoy vemos, pues como las pirámides de Teotihuacán, ¿verdad? Los escenarios de metaverso que todavía van un poco más allá, porque ahí entramos como personajes protagónicos, creamos nuestros avatares y podemos hacer toda una serie de cambios y de intervenciones en esos escenarios de realidad virtual. Las tecnologías asistivas, yo es un área que, pues como yo estoy en el ámbito de la pedagogía y de la psicología de la educación, pues le pongo muchas palomitas, le apuesto mucho a esto de la tecnología asistiva. Este ejemplo que les pongo, esta fotografía, es un proyecto en Perú de tecnologías asistivas para chicos de recursos bajos que tienen trastorno de espectro autista, programas que están pensados para ayudar a estos chiquitos a desarrollar una serie de habilidades cognitivas, a plantear focos de atención, a aprender una serie de habilidades. Y claro, si ustedes se fijan en la interfaz, pues es tratar de hacer un pequeño juguete, un robotito que hace una interacción con el chico. Podría ser una pantalla, pero a lo mejor en esta lógica de ergonomía y de sensibilidad social y humana, bueno, pues se plantea como una especie de juguete o artefacto con el que el niño puede interactuar. Vamos a ver más adelante
un ejemplo. Y lo que les comentaba, la inteligencia artificial generativa, en realidad, en el campo educativo, lo que más se está utilizando es el chat GPT, pero les reitero, ¿cómo? Para que sustituya a San Google o le estamos dando un sentido mucho más creativo. Eso es lo que yo creo que tendríamos que pensar. Y ustedes me dirán otras tecnologías, ¿qué será? Por ejemplo, la impresión 3D. Yo ahí le tengo un gran reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional. Busquen ustedes la página que ellos tienen de sus carreras de ingeniería, de todo tipo de diseños muy interesantes que han hecho los jóvenes de estas carreras tratando de generar pues objetos de artefactos, eso de las tecnologías del Internet, ¿verdad? Los objetos desde el Internet para resolver necesidades humanas a bajo costo y que además estén ajustados a características de nuestra población. La verdad, muy meritorios. La educación STEAM me parece a mí una maravilla, ¿verdad? No sé cómo andemos de tiempo, pero si quieren les paso un videito cortitito, creo que dura 2 minutos, para que ustedes se den cuenta de la mirada de STEAM y se den cuenta que sí son las inteligencias artificiales, pero son muchas tecnologías que coinciden para generar eso que llamamos educación 4.0. Por eso les insisto, no me gusta solo decir la inteligencia artificial así solita y nada más, sino pensarlo dentro de un modelo educativo con una intencionalidad, con otras tecnologías al servicio y vinculado a un proyecto educativo. Si quieren lo vemos, es algo Sí, cortito, adelante. ¿sí? Sí, Y a ver, ustedes ya me dirán. A ver, espérenme tantito, espérenme tantito. Ay, 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 solo seleccionar la parte de ahí compartir voy, el el audio. sonido Ujú. y a ver, Javi, ¿dónde ando? ¿Dónde ando? Sí. No sé si es este. Aparece el cuadrito, Ah, la acá lista de está. verificación. Sí, Ajá. creo que es Sí, este. Creo que sí, es este, Javi. sí. A ver si. A ver, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Con nuestro proyecto STEAM buscamos entusiasmar a niñas, niños y adolescentes por el estudio de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sus objetivos son asegurar un ambiente de aprendizaje lúdico, participativo e incluyente, promover actitudes para la construcción de una sociedad sustentable, fomentar la curiosidad de las disciplinas STEAM como medios de desarrollo personal, incidir en el uso de la tecnología como herramienta de transformación social. STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Es un nuevo modelo educativo que busca funcionar todas estas ciencias en una sola para darles a los niños un panorama más amplio de cómo pueden desarrollar sus habilidades. El programa de formación STEAM se compone de 3 actividades. Taller de videojuegos. Yo lo que quiero estudiar es informática e incluso me gusta mucho la industria de los videojuegos y tal vez si se llega a dar quisiera poder entrar en ella. Talleres STEAM. La lámpara la vamos a hacer con una lata y el carro ahorita lo estamos haciendo con una botella, tapas de garrafón, alambres y ahorita nos están dando cinta para ponerle y que ruede mejor el carro. Les enseñamos a los niños los principios básicos de física, aerodinámica y aeroespacial para construir dispositivos que puedan volar con diferentes formas, con aire, con impulso y enseñarles cómo funcionan desde un avión chiquito de papel hasta un avión real. Aquí, por ejemplo, nos enseñan cosas de máquinas simples, como por ejemplo polea, cuña, etc. Y en el salón, más que nada, se estudian materias como matemáticas y aquí nos tienen más la libertad de poner nuestras ideas y nos las toman en cuenta. Fiestas STEAM. Estamos en la fiesta STEAM, que es como literal una fiesta donde nos divertimos aprendiendo, jugando y haciendo experimentos. Estas actividades han alcanzado a 2.579 niños y niñas. Lo que hemos visto es que al final las niñas y los niños se interesan más por estas áreas de tecnología, que es lo que buscamos. El mundo ya es ciencia y tecnología, entonces qué padre que no solo seamos consumidores, sino creadores de tecnología.
El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa. Bueno, fíjense que aquí lo que quiero que ustedes se den cuenta, pues este es un proyecto STEAM, hay muchos otros más. Este me gusta ponérselos, no solo porque es cortito el video, 2 minutitos, sino porque ustedes se pueden dar cuenta de cómo coinciden, ¿verdad? Distintas generaciones, nuestros alumnos en el nivel licenciatura, trabajando proyectos donde llevan su conocimiento para trabajar con niños más pequeños. Creo que ahí son experiencias muy, muy interesantes que podemos encontrar con ellos y bueno, puede haber desde tecnología muy sofisticada a tecnología más sencilla. Y uno de los temas importantes de que tiene STEAM es incorporar cuestiones artísticas, creativas, trabajar lo socioemocional, pero también pues impulsar a las mujeres hacia la ciencia. Entonces vean cómo se van coincidiendo con esos objetivos de desarrollo sostenible que yo antes les mencionaba, ¿verdad? Eh, Quiero decirles además, a mí me da mucho gusto que México tiene un récord Guinness en robótica pedagógica con estos enfoques STEAM. Este récord ya tiene, ay, fíjense nada más, ya 11 años del doctor Enrique Ruiz Velasco del ISUE de la UNAM, precisamente con este tipo de proyecto, rompió un récord haciendo que niños que estaban en la explanada de la Ciudad de México, no me acuerdo cuántos niños eran, pero eran muchísimos, 1,000 y algo, tanto en Puebla como en Ciudad de México, en las explanadas principales, echaran a andar sus robots, incluyendo niños que tenían discapacidad. Y eso me parece muy importante porque añade este otro aspecto, la accesibilidad y el no dejar atrás a los niños con alguna discapacidad, ¿verdad? Otras experiencias que les quiero comentar, claro, los casos de enseñanza es algo en lo que hemos trabajado mucho con nuestro proyecto de trabajo. Por razones de tiempo les voy a dejar un link para que ustedes lo puedan explorar. Fíjense que yo siento que nosotros como maestros tenemos que desarrollar nuestra capacidad de ser diseñadores educativos. Yo le digo mucho a mis alumnos, los pedagogos, los psicólogos, los profesores, los diseñadores industriales, los diseñadores de objetos, los arquitectos, los ingenieros, todos somos personas de las profesiones del diseño, pero nosotros diseñamos escenarios educativos para el bienestar y para el aprendizaje. Entonces, creo que ahí este tipo de experiencias nos pueden ayudar. Les dejo aquí un ejemplo que es un caso de enseñanza para trabajar mejores prácticas como personas en el cuidado del ambiente. Este es un caso muy interesante de cómo podemos pues no estar gastando tanto unicel, es lo que más contamina nuestro ambiente. México genera no sé cuántas toneladas de desperdicio de unicel al año, van a dar al mar, se las tragan las especies marinas, contaminan nuestros espacios y podríamos hacer muchas otras cosas para no estar haciendo esa contaminación. ¿Verdad? Eso lo podemos, este caso está en este ejemplo pensado en alumnos de bachillerato, pero yo creo que desde nuestros alumnos más pequeños podemos trabajar en este tipo de experiencias y pensar estos escenarios. Nosotros en los talleres que damos con el grupo de investigación, damos este tipo de talleres con maestros. ¿Cómo van diseñando sus casos de enseñanza con enfoque de desarrollo sostenible? Sean maestros de ciencias, de literatura, porque en todas las áreas de conocimiento hay algo de esos objetivos a promover, sea equidad, sea igualdad de género, sea ciudades con las que vivamos con seguridad, sea conocimientos que van en pro de quitar falsas creencias, estigmatización, discriminación. Otro ámbito muy importante que yo sé que pues muchos trabajamos es el de los escenarios multimedia y transmedia, pero fíjense que tienen también pues toda una serie de cuestiones en las que considero que como profesores nos tenemos que preparar. Yo les dejo este ejemplo de un chico muy brillante de la Facultad de Medicina que le ha encantado diseñar materiales multimedia y transmedia.
Este lo generó para los tiempos de pandemia, para chicos adolescentes y jóvenes. También se trabaja en jóvenes de los primeros semestres de las licenciaturas para pensar pues todo lo que es el tema de vida saludable y hablarle a los jóvenes de lo que es el tema de las hormonas. Revísenlo, van a ver que está muy interesante y pienso que la lección de este tipo de proyectos es que a veces caemos en la mirada ingenua de que porque pasamos un video, una película, un material audiovisual bonito, interesante, ya logramos aprendizaje. No, tenemos que darle un tratamiento educativo y eso creo que es algo importante a trabajar como nosotros. Y bueno, las tecnologías asistivas. A mí me gusta mucho este tema porque fíjense que es un tema central para generar inclusión. La inteligencia artificial y todas las tecnologías que estamos hoy viendo en esta cuarta revolución industrial, se están acercando a generar precisamente artefactos que permitan a personas que tienen discapacidades, una serie de problemáticas para incorporarse a la educación, pues suplir o superar esas barreras para su aprendizaje, ya sea que sea una persona con discapacidad motriz, que sea una persona que tenga una parálisis cerebral, sea una persona que tenga discapacidad visual, sea una persona sorda. Son algunos de los ejemplos que les pongo. Y les reitero mi reconocimiento a los colegas del Politécnico. Ellos han ganado incluso una serie de premios a nivel pues, no solo nacional, sino internacional, generando tecnologías asistivas para apoyar personas con discapacidades en el contexto de la población y las características de nuestra nación mexicana, porque si empezamos a ver todo lo que existe en el campo internacional, como prótesis, órtesis, etcétera, pues digo, están maravillosas, pero muchas veces sus costos son inaccesibles en nuestra población o los estándares físicos, antropométricos, no coinciden con los de nuestra población mexicana. Entonces ellos se han puesto en el reto de ayudar a generar este tipo de tecnologías, pues accesibles y acordes a lo que es la población mexicana. Y les voy a dejar este link donde ven a esta chiquita del saquito morado. Me encanta porque es una chica muy jovencita, véanla ustedes. Para mí es casi una niñita, pero es una joven que en su universidad, con su grupo de trabajo, empezaron a generar precisamente estos robots pedagógicos, trabajando robótica pedagógica, dirigidos a chicos con espectro autista. Mandaron los prototipos de sus robots, que no son los del más alto costo, no son los más sofisticados, pero sí tienen tecnologías de última generación. Se encuentra que son bastante efectivos y están ayudando a chicos en el Perú que tienen autismo a desarrollar toda una serie de habilidades que para ellos resultan muy complejas. Entonces, pues esta chica en particular, con esos prototipos y experiencias que empezó a desarrollar, ganó un premio muy prestigioso de una sociedad internacional, pues de esas iniciativas en tecnología pensadas pues para favorecer a la sociedad. A mí me dan mucho gusto porque digo, bueno, talento en nuestros escenarios latinoamericanos tenemos y muchísimo. Nuestros chicos son una maravilla. Y a mí me gustaría que ustedes pensaran en este punto, pues algún proyecto, alguna iniciativa, algo que ustedes también estén haciendo, que estoy segura que hacen, donde ustedes dirían, pues nuestros alumnos están involucrados en hacer cosas de este tipo. Les comento también que muchos de estos proyectos con inteligencia artificial se han orientado al campo de la formación y el apoyo a los docentes. Aquí les dejo el link, seguramente ya lo conocerán, de los proyectos del doctor Luis Medina Gual de la UIA México. Él desarrolló dos proyectos, se me hacen interesantes. El primero era algo así como pregúntale a la NEM, porque pues la Secretaría de Educación tenía la expectativa que todos nos fuéramos a leer 1000 páginas,
que están regadas por aquí y por allá para entenderle y darle la cuadratura a la NEM. Y el doctor dijo, pues no, los maestros no trabajamos así. Vamos a hacer un sitio web con inteligencia artificial donde los profesores le pregunten con lenguaje natural al sitio información sobre lo que quieren saber de la NEM. Por ejemplo, explícame qué es un programa analítico y dime qué elementos tiene que tener para que yo lo pueda realizar, porque soy profesor de matemáticas. ¿Cómo lo adapto? O explícame qué se está pidiendo como un proyecto situado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer un proyecto situado? Etcétera. Entonces, a partir de ese primer trabajo sobre lo que es la NEM, hicieron este otro que se llama Comenio Inteligencia Artificial, y ahí lo que los maestros podemos solicitar, pues es que nos apoye el programa en planeaciones, evaluaciones, materiales didácticos, resúmenes, búsqueda de literatura para lo que estamos trabajando. Eso sí nos dice el doctor, es punto de partida, no punto de llegada. No vayamos a caer en lo que hacen nuestros alumnos, que le piden la información al sitio con inteligencia artificial y ya lo que les mandó ya lo dan como producto terminado. No, yo coincido con él. Siento que estos son recursos muy valiosos, pero son recursos de apoyo y acompañamiento a nuestra tarea. No lo podemos dejar cerrado en que el sitio web me mande la información y yo prácticamente pues no le aporte nada. Aquí les pongo algunos de los proyectos que se están haciendo sobre tutoría personalizada. Este es uno que se está haciendo en la Universidad de Oriente en Puebla. Lo están vinculando a lo que es la plataforma de Moodle. Y ahí lo que están haciendo los profesores, porque piensen que detrás de todas estas inteligencias, lo que está es la inteligencia humana. La inteligencia artificial no inventa, no le sale la información porque sí. Están detrás un equipo, un pool de profesores trabajando cuáles serían aquellos aspectos que los estudiantes quieren preguntar y las dudas que tienen que resolver sobre ciertas asignaturas. Trabajan con un enfoque de aprendizaje invertido, generan una base de datos y bueno, pues están produciendo un material que ayuda a los alumnos en función de sus resultados de aprendizaje a encontrar videos, infografías, textos específicos para sus actividades. Si yo estoy en domingo, pues mi profesor no va a estar a mi disposición, ¿verdad? Imposible, pero a lo mejor estoy haciendo una actividad y ese chatbot tutor sí me puede ayudar. Las analíticas de aprendizaje que genera el sitio, pues son la retroalimentación para ir perfeccionando el sistema y el tipo de preguntas o dudas o lo que me solicitan los alumnos, pues también van retroalimentándome a mí como equipo de trabajo, cómo tengo que ir perfeccionando este tutor pedagógico. Se espera que este va a ser uno de los recursos más importantes en el campo de la inteligencia artificial para desarrollar a futuro. Les insisto, no es nada más corto y pego, sino precisamente tengo un mentor académico que se va ajustando a mis necesidades. Aquí les pongo un ejemplo que utiliza mucho pues en muchos ámbitos. Ustedes saben que a nivel de educación superior, una de las materias más reprobadas, al menos en el área de la salud, es la materia de anatomía y fisiología humana, que se lleva en medicina, en psicología, en enfermería, en rehabilitación física, no sé en cuántas carreras más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí ya hay otros materiales muy bonitos, muy interesantes, con realidad virtual y aumentada, con modelos 3D, muy interactivos, donde en realidad puedo ver en diferentes planos, proyecciones, movimientos, las estructuras del cuerpo humano y pues ir entendiendo tanto la parte normal como lo que sucede con esas estructuras cuando de repente hay un accidente, hay una malformación, una situación congénita.
congénita. Entonces les voy a dejar ese video para que ustedes lo vean y aquí les voy a dejar el sitio de los colegas del Instituto Politécnico en modelos 3D sobre los chatbots que han surgido sobre estos temas de salud emocional. Miren, son interesantes, pero yo aquí sí pienso que tiene que haber una supervisión y no puede ser el todo de la atención a la salud mental y emocional. Fíjense que hay controversia, sí que se han encontrado interesantes, sobre todo los que utilizan recursos de mindfulness y de relajación, pero no vayan a pensar ustedes que si soy una persona con un tema de depresión y de ansiedad, con eso ya sale adelante. Estos nos ayudan con una serie de actividades, pero tiene que haber un terapeuta enfrente de, y estos son recursos de apoyo a mi salud mental. Pero vieran que cada vez son más utilizados y sí se ha encontrado pues como tratamiento de apoyo que pueden ser muy interesantes. Siento, para ya ir cerrando con ustedes la charla, que lo trascendente, bueno, son esos algunos ejemplos, hay otros más. Tenemos también que pensar si la inteligencia artificial y todas estas tecnologías de la educación 4.0, pero ¿qué esperamos de ellas? Si yo les enseño estas tres imágenes, ¿en cuál les gustaría a ustedes verse reflejados? ¿En dónde se ubican ustedes a sí mismos? Yo digo que lo pensemos, ¿verdad? ¿En cuál de ellas realmente se está haciendo una disrupción a eso que Freire llamaba la educación bancaria? Porque si simplemente voy a utilizar la inteligencia artificial para que en vez de profesor esté una voz robótica enseñando lo mismo que enseña un profesor que reproduce información, pues quién sabe si haya alguna diferencia. Si voy a estar trabajando proyectos creativos, si voy a estar vinculando con esos objetivos que me van a permitir que mi profesión esté más cercana a necesidades sociales, si voy a estar desarrollando mi pensamiento creativo, si voy a estar generando respuestas pertinentes a problemáticas que vale la pena atender en la sociedad actual, bueno, ahí sí estoy cambiando ese paradigma educativo. Si estoy incursionando en diferentes escenarios de vida, pues qué maravilla. Fíjense que ayer fuimos con mis alumnos de pedagogía y psicología a una exposición que se llama Infancias en Silencio en el Museo de la Memoria y Tolerancia. Pues sumamente interesante porque es otro escenario, otro territorio para aprender. Nosotros este semestre estamos teniendo todo un seminario y una serie de producciones sobre infancias y adolescencias en México y América Latina, pero la experiencia misma en el museo, con las investigaciones que ahí se dan, con los datos, las realidades que uno ve, es otro escenario para aprender que enriquece en mucho lo que estamos aprendiendo en el aula. Entonces, pues pensemos que hoy en día los escenarios para aprender son múltiples y vinculan la educación formal con la educación informal. Entonces, no solo podemos pensar las aulas masificadas, donde todo el mundo hace lo mismo, donde sustituimos los cuadernos por pantallas, pero no cambiamos la lógica misma, ¿verdad? De la investigación. Retos importantes, bueno, ustedes saben que hay toda una serie de aspectos éticos en el campo de la tecnología. Primero, la autoría. No sé si a ustedes les ha pasado, yo de repente les decimos a los, no, sí vamos a utilizar todos los apoyos de inteligencia artificial, pero vi que empezaba la tendencia que vamos a hacer un mapa mental sobre tal concepto y me mandaban unos mapas sofisticados, preciosos, pero decía, ¿qué es esto? Esto no lo hicieron mis alumnos, esto lo sacaron del chat GPT, no es la idea. Un mapa mental es para que tú precisamente pienses que has construido de un conocimiento, lo socialices, lo construyas en colaboración. Entonces, el primer paso no es que me mandes el chat GPT, sino que lo construyas con compañeros. Ya tal vez un paso posterior para esta actividad sea que perfecciones con algunos recursos de la inteligencia artificial, pero no es para que te haga la tarea
o los resúmenes con comentario crítico. Dije, ah, caray, ya qué bonita ortografía, ah, qué bonita redacción y qué bonita ortografía, pero pues chicos, no es de ustedes. Entonces sí que tenemos que saber exactamente en qué, cómo, para qué utilizar la tecnología y no pensar que les va a resolver a los chicos pues todos esos tareas, dilemas complejos a resolver. Se me hizo más interesante cuando los puse a plantear a la tecnología dilemas ético-morales complicados, fuertes, ahí ya se dieron cuenta que no se los podía resolver como uno pensaría una inteligencia robótica. El tema del ciberdelito es otro tema sumamente importante que todos los que estamos en el campo de la educación tenemos que conocer y entender. El tema de la seguridad de nuestros datos, de la privacidad, de dónde se resguarda quién, cómo y para qué, las bases de datos, me parece muy sensible y sumamente importante. Fíjense que en algunos países está muy restringido y cuidado el tema de nuestros datos biométricos. De hecho, no estaría considerado nada más porque sí que nos quieran pedir datos biométricos para ninguna identificación, para ninguna credencial, ni para ningún trámite, porque esos son datos muy sensibles. Entonces, pues creo que todavía nos falta ir más allá, más a fondo de estos aspectos que son trascendentes. La investigación educativa del impacto de la inteligencia artificial y las verdaderas nuevas tecnologías está en ciernes, son de reciente emergencia y nos implican también no solo crear investigación, sino generar nuevos métodos de indagación y nuevas teorizaciones. Porque claro, tal vez la metodología que tenemos para explorar ambientes de aprendizaje virtual se queda corta cuando entramos a explorar una mente virtualizada, a explorar entornos que no están en espacios físicos ni materiales o a entornos híbridos. Entonces, métodos, teoría, recursos, instrumentos, pues están todavía en vías de crearse. Lo que les digo, la brecha digital y la inequidad del acceso fue lo que hizo la diferencia en pandemia. Ustedes pueden ver todos los análisis internacionales que hay y las personas que no tuvieron acceso a la posibilidad de aprender en casa, pues ustedes vean los correlatos que eso generó en su escolaridad. Detrás de la tecnología, no lo podemos negar, son tecnologías con intereses comerciales y políticos. De ahí que muchos autores estén hablando hoy en día de lo que se llama el capitalismo cognitivo, ¿verdad? Porque hoy en día se comercia con el pensamiento, se comercia con la creatividad, se comercia con las emociones y se comercia con todo lo que ocurre en redes sociales y tecnologías. Ese es otro aspecto importante para desarrollar nuestra capacidad de pensamiento crítico y por ahí se vinculan pues muchas ideas acerca de la construcción de la identidad de niños, niñas y jóvenes. Por ahí se vehicula también muchos aspectos de violencias estructurales. Entonces, todo eso también tiene que ser objeto de una reflexión para no caer en una cuestión consumista y al servicio, pues, de las grandes empresas que generan tecnología. Y bueno, reitero, si queremos seguir haciendo lo mismo, nada más en pantalla, pues creo que no nos tenemos que angustiar tanto, ¿verdad? Simplemente de la imagen 3 a la 2, creo que no hay tanto cambio. Lo podríamos hacer casi tal cual, ¿verdad? Porque si es simplemente vehicular información a cantidades enormes de alumnos, todos sentaditos haciendo lo mismo y en el pizarrón, pues no creo que eso nos vaya a generar un gran cambio. Y bueno, cierro tal vez comentándoles que lo importante para mí es que no olvidemos el sentido de lo humano. Todo esto que planteo aquí en esta lámina, eso es humano. Eso no lo tienen las tecnologías. Ninguna inteligencia robótica, por más sofisticada que esté ahorita, lo tiene y espero no lo tenga. Conciencia y sentido de la identidad, reconocerse como un yo, pues son nosotros los seres humanos. Responsabilidad y juicio moral, libre albedrío, emociones humanas,
intencionalidad y volición. ¿Cuándo se les ha revelado su inteligencia artificial y les diga, oye, estoy cansada y no te voy a investigar nada? O su chat GPT les diga, no, no estoy de acuerdo con lo que quieres indagar y mejoras tal cosa. Para nada, ¿verdad? Juicio crítico y valoral tenemos los seres humanos, no los programas de cómputo. La posibilidad de cuestionar, de disentir, el sentido de sujeto histórico, de pertenencia colectiva. Fíjense que finalmente esto es lo que tenemos que educar en nuestros estudiantes, más allá de aquello que pueda ser utilitario y eficiente, y pensar que todo lo demás, pues sí puede ser un apoyo muy interesante para nuestros procesos educativos, pero no pensar que la actividad que nos desarrolla como personas va a ser suplida por estas inteligencias. Sí hay toda una discusión muy importante de lo que es pues estamos en una nueva era de transhumanismo. Hoy en día, para muchos, la tecnología va a permitir expandir, y de hecho lo está haciendo, el potencial humano, sus límites, y va a plantear muchos dilemas ético-morales, ¿verdad? La tecnología pues tiende mucho a querer superar lo natural humano, a poder generar toda una serie de prótesis cognitivas que superen las capacidades, entre comillas, naturales del ser humano. Y ya lo estamos viendo a través de, pues, de muchas realidades que se están dando, de muchas aplicaciones y tecnologías que se están desarrollando. Entonces, pues pensemos para qué queremos la tecnología, con qué sentido y qué tipo de escenarios vamos a plantear. Un escenario donde nuestro ideal sea que una mente robótica resuelva lo que hace el ser humano, o un escenario donde la tecnología pues esté al servicio de ese sentido de lo humano. No sé cómo andamos de tiempo, Javi, yo creo que ya más bien pasamos a preguntas, pero les dejo como reflexión este pequeño clip de cómo están utilizando en las escuelas chinas de educación básica la inteligencia artificial. Mucho que pensar respecto a lo que el día de hoy platicamos. Y bueno, pues ya con eso cierro. Muchísimas gracias. Ah, no, al contrario, muchas gracias a ti, Free, que has ilustrado en muchos de los aspectos súper importantes que hay que considerar en torno al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Y sí, hay una pregunta que hizo una persona en el chat y te la leo. Él Sí, dice, sí. Sergio Andrés Macluf, respecto a los tutores personalizados, ¿conoce o recomendaría usted algún instrumento o estudio sobre el impacto en el aprendizaje de apoyarse en dichos tutores IA? Fíjate que yo les recomiendo mucho en general, se me hace un texto muy bueno, muy, primero que aclara que es un entorno personalizado, porque a veces confundimos personalizado con un entorno individual donde la persona estudia solita, ¿verdad? No es lo mismo. Personalizado quiere decir que mucho de la actividad en el escenario educativo la puede seleccionar y decidir la persona que aprende en tiempos de su ritmo, sus intereses, sus necesidades, no es exactamente lo mismo. Les sugiero mucho el libro que publicó César Col, que se llama La personalización del aprendizaje, y que publicó la editorial SM. Me parece que tiene muy buenos ejemplos de lo que implica realmente la personalización del aprendizaje. Y bueno, pues hay toda una serie de estrategias y posibilidades de personalizar. Ustedes saben que se ha desarrollado mucho lo que son las estrategias de diseño universal para aprender, de planificación centrada en la persona, todo lo que se llaman las metodologías de lectura fácil. Todas van en la dirección de ir personalizando el aprendizaje, pues en función de necesidades, intereses, características de la persona. Yo en particular ya tengo tiempo trabajando con mi grupo en todo lo que es la línea de dispositivos narrativos y biográfico narrativos, que también creo que nos permiten iniciar siempre las actividades, pues haciendo un reconocimiento de identidad
y características de la población con la que uno trabaja para pues como que recrear el ambiente de aprendizaje e irlo acercando a las necesidades y características de los estudiantes. Entonces, pues creo que hay muchas posibilidades muy, muy interesantes. Gracias. En este mismo sentido, Eduardo, Débora nos pregunta si los tutores forman parte fundamental del proceso de aprendizaje, pero ¿qué porcentaje será el tutor y qué porcentaje será el alumno en el ámbito educativo según su perspectiva? Pues fíjate que no sé si haya un aprendizaje, un porcentaje rígido, Javier. Lo que yo más bien pensaría sería mucho en esa idea de la teoría sociocultural de lo que se llama el andamiaje, porque efectivamente ahí más bien se plantea que los profesores, los tutores, maestros, según la experiencia o ambiente educativo en que estemos, vamos proporcionando diferentes ayudas a nuestros estudiantes en función del momento en el que estemos en la experiencia educativa. Muchas veces cuando inicia un curso o cuando nuestros estudiantes no conocen acerca de la materia con la que vamos a trabajar, pues iniciamos dándoles un porcentaje muy alto de apoyo, de acompañamiento, de una guía mucho más directiva para el desarrollo, tanto conceptual como práctico, de las actividades que tenemos pensadas, pero siempre en esta idea de andamiaje es que esa guía y ese acompañamiento va cambiando, se va disminuyendo conforme la persona que aprende va ganando en conocimiento y en autonomía. Y la meta es que al final del episodio educativo, pues las personas sean capaces de gestionar por sí mismas esos aprendizajes. Entonces, pues creo que es un tanto relativo en función a lo que estemos trabajando. En cambio, si entro con un grupo de estudiantes ya muy avanzados en una habilidad o en alguna tarea, pues mi apoyo, mis ayudas, mi acompañamiento probablemente no sea tanto de estarlos tutoreando y enseñando al principio muchas cosas que tal vez ya tengan, sino ir supervisando y retroalimentando su desempeño. Y esa sea mi tarea hacia el final de ese episodio educativo, donde tal vez mi tarea sea como un dialogar más, como un par más cercano hacia los estudiantes. Entonces, pues fíjense que más que un porcentaje, creo que está en función de la actividad del grupo, de lo que los alumnos están haciendo, del nivel de competencia que tienen y de la habilidad o saber que queremos formar con ellos. Sí, sí se pensaría siempre que probablemente tal vez si habláramos de nuestros estudiantes de los primeros cursos, primeros semestres de una licenciatura, pues necesitamos todavía modelar mucho con ellos muchas cosas, el lenguaje de la profesión, la manera en que se escribe en la profesión, el tipo de formas para buscar los contenidos más adecuados, etcétera. Darles más pistas sobre el tipo de trabajos a desarrollar y a lo mejor ya en la etapa final de la licenciatura, pues nuestro trabajo es más ¿no? De supervisar y acompañar en trabajos y proyectos más aplicados con un sentido más dependiente del alumno, pensando en un modelo ideal. Pero si no ha sido así, pues de repente nos podemos encontrar alumnos en los últimos cursos que, pues, que todavía necesitan muchos apoyos. Por ponerles un ejemplo, en el ámbito que yo estoy, que es el campo de la psicología, ya cuando entran a las áreas de la psicología, que es entre cuarto, quinto semestre, uno siempre como profesor piensa que son alumnos que ya saben hacer detección de necesidades o que son muy buenos para hacer entrevistas psicológicas y ya uno pensaría que sobre eso es poco lo que hay que trabajar con ellos. Pues de repente, ¿qué tal que no? Que te encuentras con un grupo que no, que te dice que en su escolaridad previa o que tú te das cuenta no tienen esas capacidades, pues bueno, pues tienes que tal vez regresar, fortalecer, apoyar una habilidad que tú considerabas que pues que ya estaba muy consolidada, so pena de que si lo quieres pasar por alto,
pues lo que tú enseñas o en el nivel en que tú estás, pues probablemente no logres las metas que tienes, porque una idea que tú tenías es que ellos ya podían hacer esa actividad. O pues esto que comentábamos ahorita, a veces las habilidades digitales. A mí a veces varía mucho, me pasa mucho en grupos que llegan conmigo y ya están en semestres avanzados y buscan, hacen búsquedas bien elementales, tipo San Google, con preguntas muy genéricas, igual en ChatGPT, muy ingenuas, perdón que les diga. Entonces digo, no, pues me tengo que regresar con estos chicos que empiecen a conocer bancos especializados, que se metan a revistas o a bases de datos en psicología, que sepan utilizar conceptos más pues académicos, que busquen en literatura, que sea de alto nivel, que sepan filtrar si eso lo escribió don Juan X o si eso viene avalado por una institución seria. Entonces, pues mira, varía, siento que varía, también varía mucho a veces según la circunstancia, ¿verdad?, en la que uno se ubica, pero creo que en general es esta idea, ir acompañando al alumno, pero conforme avanza, pues que ellos se vayan a independizarlo y hasta el final lograr, que eso es muy satisfactorio, que tú los veas, como se dice, volar con sus propias alas, ¿verdad? Y ya no estar atrapados en una pues dependencia o incompetencia sobre cierta habilidad. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho yo que ya se agotaron las preguntas para hacer también un comentario. Fíjate, Fri, que ahora que estábamos, que comentabas justamente esta parte del ajuste de la ayuda pedagógica, que es un discurso que César incluso traía en muchas de sus obras y ahora de Sí, alguna sí, manera se sí. aterriza más en, en este libro de la personalización del aprendizaje. Yo haciendo una analogía como que siempre, tanto como estudiante y ahora como profesional en la docencia y en la investigación, en el ámbito educativo, creo que siempre he tratado de buscar que no se me pierda el sentido de aprender, ¿no? Es decir, que siempre, Sí, siempre sí, aprenda. sí. Entonces, justo cuando ponías las frases de el estudiante hace esto, el estudiante busca o le pregunta a la IA, o el estudiante lo hace sin IA, etcétera, yo estaba pensando en cuáles de esos escenarios se pierde el sentido del aprendizaje. Entonces, creo que esa parte me parece que es esencial y quizás no haya como una respuesta específica sobre cada una de las Sí, 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 sí. de las opciones o escenarios, sino que lo importante es como reflexionar. Y es algo que creo que he estado discutiendo así con mis colegas cercanos y he procurado hacer. Es decir, en la medida en la que voy usando la IA, trato de hacer como una reflexión, un ejercicio metacognitivo para decir, bueno, ¿sigo aprendiendo o no estoy aprendiendo o estoy delegando las tareas que me permiten construir conocimiento para que ahora lo haga la IA y entonces pues me detengo, ¿no? De tal suerte o incluso también lo que estoy viendo es que en algunos de los casos, sobre todo al momento de generar los prompts, las interacciones con el chatbot, se están generando incluso como ciertas nuevas formas de pensamiento, etcétera. Entonces, en el momento en el que yo veo que me está aportando, que está creciendo de alguna manera la dinámica para poder aprender y me está ayudando a automatizar algunas cosas que no me son esenciales en esa tarea de la construcción del conocimiento, creo que está bien, ¿no? Entonces, no sé si hayas encontrado alguna literatura o investigación en donde se centren puntualmente en el análisis de qué tareas son las que a lo mejor sí podemos ir automatizando en ese proceso de construcción del conocimiento sin perder el sentido del aprendizaje. Pues mira, fíjate que sí, sí me sorprende que ya en estos últimos 2 años se han empezado a hacer toda una serie de revisiones sistemáticas que no las existían, pues es que es joven, la IA es joven y sobre todo la inteligencia artificial generativa. En sus usos en la educación sí hay varios metaanálisis, incluso en América Latina. Si gustas te los mando ya más en concreto porque no tengo los nombres aquí en preciso y otros también se han hecho en el mundo anglosajón y me parece que lo que se ha encontrado, pues tal vez parecido a lo que ya antes se había indagado,
mientras sean tareas más creativas, más de construcción, más de resolución de problemas, pues es donde te ayuda la IA. Si es para sustituir simplemente búsqueda de información y encontrar datos, pues mira, a lo mejor usas una herramienta muy sofisticada para lo que podrías hacer a través de otros medios. No vas ganando una gran cuestión. Yo lo relaciono mucho, fíjate con lo que trabaja, no sé si te acuerdas de este Monereo, cuando saca su artículo de la mente virtual, que coincide un poco Sí, con sí, lo que sí. yo les puse de las etapas de la tecnología en la educación. Él dice, bueno, pues te puedes quedar en la mente informada, busco y busco información, que eso es algo muy bueno, Javier, nadie lo niega, pero eso corresponde a lo que la tecnología nos abrió como puerta en los años 90. Ya hoy podemos hacer muchas cosas más. Ya no nos podemos quedar nada más en dame información, dame datos, dame tal y tal cual los pongo y los tomo como válidos y ya. Hoy podemos ya recrear cosas, construir conocimiento, generar proyectos, dar respuestas, pues ser ese perfil de personas que producen y generan cosas que sean de interés, ¿verdad? Y que además atiendan necesidades humanas y sociales, que ese es el gran reto de toda profesión. Por decirte, yo ahorita que con mis alumnos estamos viviendo toda esta situación tan difícil en la UNAM, replanteamos mucho entre paros y huelgas, porque tú sabes que ha sido este semestre así, varios de los programas de las asignaturas y lo que estamos tratando es de generar pues materiales educativos de apoyos, casos de enseñanza, infografías, cómic pedagógico que a los alumnos de bachillerato y licenciatura les den elementos para detectar, prevenir y desarrollar conductas de autocuidado ante la violencia que se está viviendo en las instituciones de educación superior. Replanteamos la ruta de trabajo de las asignaturas porque vimos que esto era una cuestión emergente, que esto era lo importante que habría que hacer. Nos podríamos haber quedado en el programa anterior, tal cual, o nos podríamos haber quedado en este tema buscando resúmenes. Dame la estadística de la violencia en la institución educativa superior, dime los datos de ciberbullying, ciberacoso, hazme un resumen de lo que es la comunidad Incel. Digo, eso es importante para saber esas realidades, pero si queremos desarrollar algo que vaya un paso más allá, pues tenemos que subir el reto a otro tipo de trabajo, pues más cercano a lo que nuestra profesión hace como compromiso ante la sociedad. Y ahí, pues te ayudan las tecnologías, pero no va a ser una labor de simplemente corto y pego, porque ahí es donde empiezan todos esos dilemas sociales, éticos, morales, situacionales, que pues que solos tiene que asumir la persona humana, ¿verdad? Y a lo mejor no te sale la mejor solución, ni haces el trabajo perfecto, pero ahí sí estás desarrollándote pues en un ámbito desde lo profesional, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si no hay otro comentario, con mucho gusto me voy a permitir compartir la, la constancia que a la letra dice lo siguiente. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia a la doctora Frida Díaz Barriga Arceo por haber impartido la conferencia titulada Retos y oportunidades de la educación 4.0 y del uso de la IA, realizada en el marco del noveno Congreso Internacional de Investigación Educativa 2025, organizado por el Área Académica de Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, contribuyendo al fortalecimiento del intercambio académico y la difusión de conocimiento científico el día 5 de noviembre de 2025, Amor, Orden y Progreso, y Pachuca Hidalgo, 5 de noviembre de 2025, y firma la maestra Ivonne Juárez Ramírez, directora de nuestro instituto. Pues agradecerte, Free, y comentarte que con mucho gusto te lo llevaré la próxima semana al COMIE para entregártelo Qué de bueno. manera Ah, pues allá personal. nos vamos a ver Sí, todos en el allá nos comité, estaremos Javier. viendo. Qué bueno, Sí, sí. qué gusto. Me dará un enorme gusto verte. Allá nos encontraremos. Y pues Octa también va o no va.
esta vez ¿Vas al conmigo? ¿Está bien? no podré ir esta vez, doctora. Ah, yo está bueno. Ya Vamos. encontraremos un espacio de conversación. Y Los pues a tiene todos aquí. muchísimas gracias, Javi y Querida Yocta. doctora, muchas gracias por siempre Ay, estar gracias, doctora compartiendo con Maritza. nosotros, con nuestra comunidad de estudiantes. Realmente es muy gratificante siempre escucharte. Creo que las aportaciones dan pautas para seguir tomando decisiones ante estos grandes desafíos, ante esta ante este nuevo ecosistema en el que estamos incorporando nuestras vidas. Muchas gracias de corazón, Gracias, nuestro ay no, también reconocimiento y de mi admiración. parte, Maritza. Gracias, Mucho cariño a gracias. toda la comunidad y bueno, pues sigamos porque siento que nuestro país nos necesita mucho, no crean. Yo en estos días he estado muy movida y conmovida por todos los hechos que vivimos y pues sé que la educación no es una panacea, pero yo creo que sí, desde nuestro lugar, pues tratemos de cambiar cosas, ¿verdad? La única forma. Por eso ese ¿Verdad? capital intelectual y toda esa experiencia hay que tratar de compartirla y bueno, Claro. pues comprometernos cada vez más con estos grandes desafíos. Un abrazo Pues virtual. muchísimas gracias. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Frey. Hasta Hasta luego. Un luego. Mucho abrazo. Nos vemos la cariño semana a próxima. todos. Hasta Gracias. luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctora Frida.